mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Dios les bendiga en este sábado tan maravilloso. Empezamos esta tarde de esta meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar por un momentico en un tema muy bueno, muy especial. Muchos desconocen este tema y vamos a tratar de iluminarlo con la palabra de Dios para que algunas personas que tal vez tengan dudas de nuestra Santa Iglesia Católica pues empiecen como a cambiar ese modo de pensar. Antes de continuar, quiero pedirles que compartan este tema con otras personas porque es importante que muchos conozcan la verdad sobre nuestra Santa Iglesia Católica, ya que muchos andan por el mundo diciendo cosas que no son. Entonces, les invito a que reflexionen, a que no se queden con lo que le digan nomás, consulten y busquen la manera de con sus propios ojos, con sus propias herramientas, busquen lo que dice la palabra de Dios con relación a estos temas de nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso es que mucha gente anda por ahí, para allá y para acá y no quiere creer en nada, porque le han dicho tantas cosas y hasta mentiras que ya no quieren creer que Jesús está vivo y resucitado en medio de nosotros y a todo momento nos llama para salvarnos, para renovarnos, para darnos vida nueva. Mi Dios, dame la fuerza para poder seguir llevando tu mensaje a través de la música para todos aquellos corazones. El tema que vamos a tratar en este momento, más que tema, una pequeña reflexión, como para que lo tengan presente, es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué me debo confesar con un sacerdote? ¿Por qué será? ¿Será que eso lo inventó el obispo, lo inventó el sacerdote o lo inventó el papa? Pues entonces, para despejar estas dudas, vamos a despejarlo mejor con la palabra de Dios, que es el que nos enseña. Para iniciar, vamos a ver en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de los Levíticos, en el libro de Levítico, en el capítulo 5 de los versículos 5 y 6, ¿qué nos dice en relación a este tema de la confesión? Dice lo siguiente: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. O sea, el que ha cometido un delito tiene que confesar su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé, o sea, a Dios, una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dichos pecados y persona. Entonces, desde el Antiguo Testamento aquí ya estamos descubriendo que es a través del sacerdote que se expían los pecados. El que cometió el delito, para estos tiempos, el que cometió un pecado tiene que ir al sacerdote, porque él es el ministro de Dios, quien va a darte la absolución. Cristo, a través del sacerdote, te perdona el pecado, porque Él es el que va a hacer la expiación por los pecados. No es directamente usted con Dios, porque entonces, aquí dice claramente, el sacerdote hará la expiación
por dicho pecado. Entonces, como para irnos quitando esa idea de que no hay que ir al sacerdote, que yo solamente me puedo confesar detrás de un árbol o por ahí sentado en una piedra. Claro, Dios escucha. Él escucha todo lo que le decimos. Pero Él dejó establecido de qué manera lo vamos a hacer. Y aquí estamos viendo en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6 del libro de los Levíticos, que ya el Señor está diciendo que el sacerdote hará la expiación de los pecados. Continuando con el tema del mismo libro de los Levíticos, vamos a ver que en el capítulo 16, versículo 32 al 34, escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios con relación a este tema que estamos viendo. Dice: el sacerdote al que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua, para siempre. Entonces, ¿quién es el que hace la expiación de los pecados? El sacerdote. El sacerdote. Hay que ir al sacerdote. ¿Quién lo manda? El Señor. De igual manera, en el Nuevo Testamento, ya vimos dos citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, el Señor dice a través de su palabra: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representar ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. ¿Sí ve? Entonces, todo sacerdote es tomado entre los hombres. ¿Sí ve? El sacerdote es también débil, frágil, es pecador, pero Dios lo escogió para ese ministerio. ¿Para qué? Para hacer la expiación de los pecados. No vale, no tiene ninguna validez aquella persona que dice: yo voy y me confieso solito. No, porque está como quebrantando uno de los pasos que el Señor está diciendo acá, que es ir al sacerdote. El demonio es el que hace que toda la gente le mete todas esas ideas para que la gente no se salve. Porque el demonio sabe que cuando una persona se confiesa, es el mismo Cristo a través del sacerdote quien, cuando levanta la mano para hacer la absolución, es el mismo Cristo quien a la persona lo deja totalmente limpio de todo pecado. Su alma queda nueva. Pero como el diablo no quiere que las almas se salven, sino que se pierdan, les mete un chip, les hace creer que ellos solitos se pueden confesar, pueden hablar con Dios. Sí lo pueden hacer, pueden hablar con Dios. Pero así no lo dice el Señor. El Señor dice que hay que ir al sacerdote para la expiación de los pecados. Ya vimos en Hebreo 5:1 que los sacerdotes son tomados de entre el pueblo. Son frágiles, son como nosotros, con la diferencia de que ellos fueron escogidos para este ministerio. Para que lo veamos un poquitico como más claro, vamos a ver lo que el mismo Jesucristo, lo que el mismo Jesús nos dice a través de este sacramento. En el libro, o mejor dicho, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 al 14, escuchemos lo que dice. Escuchemos y saquen ustedes, vayan sacando la conclusión. Ustedes son inteligentes, ustedes tienen sabiduría, ustedes tienen discernimiento, ustedes no tienen por qué dejarse
creer de lo que otros le dicen. Ustedes tienen discernimiento. Entonces escuchemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra. Dice Jesús, o dice el Evangelio, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y se confiesen detrás de un palo, vayan y se sientan por ahí en una montaña o enciérrense en un cuarto. No, Él les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Es la única forma de que un cristiano de estos últimos tiempos se le perdonen los pecados y quede totalmente limpio para que no vuelva a pecar. Así como lo dijo Jesús en otra parte del Evangelio a aquel paralítico: vete, coge tu camilla y no vuelvas a pecar. No sea que te pase algo peor que estar 38 años paralizado. Cuando Jesús dice no vuelvas a pecar, es porque si el sacerdote le absuelve de sus pecados, es para que cambie totalmente y no vuelva a pecar. En estos 10 leprosos, Jesús les ordena ir donde los sacerdotes. Porque en ese tiempo el sacerdote, o sea, los leprosos, en ese tiempo tenían que ir como con una campanita por todas partes, haciéndola sonar, porque la lepra era prendediza, contagiosa. Entonces, por donde iban sonando la campana. Y el único que podía darles el certificado de que ya estaban sanos era el sacerdote a través de un certificado. Por eso Jesús les dijo: vayan al sacerdote, y él es el que tiene que darles el certificado de que ya están curados. O sea, si hacemos caso a lo que Jesús nos dice, nos van a suceder las cosas para bien. Pero si hacemos lo que nos da la gana, de acuerdo a mi manera de pensar, no, yo ¿por qué voy a hacer eso? O sea, pretendemos que nuestra sabiduría es más grande que la de nuestro Señor Jesucristo. Queremos adaptar todo a nuestra manera, mas no queremos acomodarnos a como nos dice la palabra de Dios. Y por eso es que muchos de ustedes están enfermos. O sea, enfermos en el sentido de que están en pecado. Y muchas veces, por estar en pecado grave, a través de ese pecado es donde vienen muchas enfermedades. Porque el pecado produce muerte. El pecado produce una división, una separación entre Dios y el hombre. Y la única manera de recobrar esa gracia santificante y la única manera de volver a recobrar la amistad con el Señor es a través de la confesión. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo te pido en este momento que hagas una pequeña reflexión. ¿Qué tienes guardado en tu corazón? ¿Hay algún pecado que te esté robando la gracia santificante? En este momento, ¿hay algo escondido dentro de tu corazón, dentro de ti, que si llegases a morir por ese pecado, tengas que perderte de la fiesta que el Señor hace en el cielo para todos sus elegidos y tener que ir a sufrir eternamente en las tinieblas por acariciar ese pecado, por tenerlo allí y no soltarlo? Entonces es delicado. O sea, vivimos en este mundo felices, comprando, vendiendo, viajando, gozando, haciendo muchas cosas, pero con ese pecado ahí guardado. Y si llegásemos a morir en cualquier momento, en ese momento ya no hay tiempo para decirle: Señor, perdóname, porque el Señor
está dando mucho tiempo a toda la humanidad para que se reconcilie con Él. Y muchos están creídos pensando de que hacen una oración, de que van a misa, de que rezan el rosario y con eso ya. Y muchas veces uno los ve por ahí haciendo y deshaciendo, desfigurando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y se dicen ser cristianos. Entonces, Jesús está en medio de nosotros y nos llama para que nos reconciliemos con Él antes de que sea demasiado tarde. El pecado, acuérdense, hace que se haga un muro divisorio entre nosotros y la gracia santificante que el Señor quiere enviar. Pregúntese, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué vivo así? Haga una reflexión. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicieron estos 10 leprosos. Apenas uno fue, volvió corriendo. ¿Los otros dónde están? Vino de Jesús ya a darle gracias porque había quedado sano. Los otros no volvieron, se fueron. Pero la idea es que tenemos que ir donde el sacerdote a confesar los pecados. No vuelve, o sea, ya es hora de que lo sueltes, no acaricies por tanto tiempo ese pecado que cada uno lleva. ¿Cuál? Cada uno de ustedes sabe. El pecado oculto, cada uno lo conoce. Pero hay una persona que sí lo puede mirar y sabe cuál es ese pecado oculto. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Que si lo seguimos cargando allí bien guardadito, ante los hombres y ante la gente, de pronto podemos colocarnos caretas para aparentar personas muy santas, muy religiosas, muy cristianas, pero ante Dios ve todo lo que hay en el corazón y en el pensamiento de cada persona. Corran, vayan, ¿qué están esperando para confesar? Mañana es domingo. Vayan a confesarse, reciban la Eucaristía. Acuérdense que Jesús dice en el Evangelio de San Juan: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Una condición para resucitar en el último día es que coma y beba la sangre de Cristo en gracia. El que no se está comulgando, el que no recibe a Cristo en la Eucaristía, mire la palabra lo que dice: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Te pregunto, ¿quieres resucitar en el último día? Corre a confesar tus pecados y recibe a Cristo en la Eucaristía, que está vivo y resucitado para sanarte, para liberarte, para transformarte, para darte vida nueva, para cambiar tu forma de pensar, de vivir, de actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Hay gente que lleva 20, 30, 40 años atrás y no se confiesan. Yo no sé qué esperan. O sea, llevan por dentro una cantidad de basura, de cosas horribles, que no sé cómo ir a ser el último día. Pero como el decir hoy, Dios es amor, Dios es ternura, Dios es piadoso, Dios es misericordioso. Claro que sí, Él es amor, Él es misericordioso, Él es ternura. Él es misericordioso con nosotros, como lo dije una vez, mientras vamos caminando por este mundo hasta el último día en que nos muramos. De ahí de que nos muramos para adelante, hasta ahí llegó la misericordia de Dios. Porque si murió en pecado, esa persona ya después ya no viene la misericordia de Dios, sino que viene el juicio y el castigo. Y la persona que muere en pecado, si resulta culpable,
ya sabe lo que le pasa, para dónde se va, qué es lo que le espera. Y el Señor se va a enojar porque le va a decir, mire, todos estos años en la vida te di, tuve misericordia de ti hasta el último día y no fuiste capaz ni siquiera de acercarte a confesarte para limpiar tu alma, para poder entrar al banquete de bodas y gozar eternamente, para que recibas una mansión celestial. La confesión es importante, y más importante la Eucaristía, donde está Jesús vivo y resucitado, para que lo podamos comer y poder tener la dicha de ganarnos esa promesa que Jesús nos hace, donde nos dice, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ya para terminar, les voy a regalar otra cita bíblica para que la consulten en sus casas. Esta cita va para todos aquellos también que dicen, ¿yo por qué me tengo que ir a confesar con un hombre pecador? Bueno, en el desarrollo de este tema ya estamos viendo por qué. Pero ahora les invito, como le dije la vez pasada, ese reclamo háganselo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien inventó este sacramento de la confesión. Él fue el que dio la orden de confesar los pecados. Escuchen. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo del 20 al 23, dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. ¿Por qué se alegraron? Ellos estaban encerrados en una casa con las puertas atrancadas porque tenían miedo de que vinieran a matarlos a ellos. Ellos estaban allá todos llenos de miedo. Y Jesús se les aparece en medio de ellos y les dice, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los primeros presbíteros, los sacerdotes, los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice, escucha lo que les dicen, a quienes descarguen o perdonen de sus pecados serán liberados o perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, o sea, no se les perdonará. Entonces, ¿qué esperan para confesarse? Jesús instituyó el sacramento de la confesión. Ahí lo estamos viendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 20 al 23. Hay que confesar los pecados. Entonces, queridos amigos, en el amor del Señor, les invito a que hagan un buen examen de conciencia. Empiecen como a mirar desde atrás, desde hace cuántos años que fue la última vez que se confesaron, y si no se han confesado nunca, pues empiecen a revisar su vida y hagan como la señora o como la persona que barre toda la casa y amontona la basura en un solo lugar y la recoge para ir a botar. Es lo mismo. Hagan un buen examen de conciencia de todos los pecados que haya cometido, graves, todos, así sea, y confiéselo, porque si va al sacerdote a confesarse y simplemente dice algunas cositas y se guarda las otras, eso no sirve, queda mal confesado. Y entonces quiere engañar al sacerdote, pero acuérdense que los ojos de Dios son 1000 veces más brillantes que el sol, penetran hasta lo más profundo de la tierra, descudriña el corazón de todos los hombres y conoce tus secretos más profundos y los míos. Entonces a él no se le engaña. Hay que obedecer lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que otras personas inventan por ahí para hacerle creer a la gente. Queridos amigos, me alegro de compartirles esta pequeña meditación.
Les invito a que la compartan y a que vivan alegres, felices. En el mundo encontramos de todo. Les invito a que vivan alegres, que vivan felices. No permitan que el demonio se meta en sus casas para vivir en riñas y peleas. Una señal de que el Espíritu de Dios no vive en una casa, en las personas que viven en esa casa, la señal de que vive es el demonio, es que viven en guerra unos con otros. Desde que se levantan hasta que se acuestan, es una guerra constante. Pelean por todo. Se critican, se dicen malas palabras, se gritan. Eso no viene de Dios, eso viene del demonio. Entonces, reflexionen, lean la palabra de Dios todos los días. Hagan el Santo Rosario. Si no pueden ir todos los días a misa en semana, vayan el domingo. Y empiecen a desechar las maniobras del diablo que está engañando a la gente, porque lo que él quiere es que la gente se embobe con todos esos problemas de la vida y se aparten de Dios. Entonces él es el que hace que en el corazón del hombre no le den ganas de ir a la misa, no le den ganas de leer la palabra de Dios, no le den ganas de rezar el rosario, no le den ganas de ser buena persona. Por favor, compartan este mensaje y vivan alegres. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.